En muchos casos de física, la extensión espacial de un cuerpo se puede despreciar, porque solo sus masas son las que juegan un papel importante, como por ejemplo en el movimiento de los planetas. La posición de una masa puntual en un plano tridimensional pueden describir en tres formas: en coordenadas cartesianas, en coordenadas esféricas y en coordenadas cilíndricas. La selección de estas coordenadas deben ser las adecuadas para la solución del problema. El movimiento de una masa puntual se puede definir como el cambio de sus coordenadas en función del tiempo, donde eh, RT es la trayectoria. Para una masa puntual que se mueve uniformemente, el vector de posición es la trayectoria por la velocidad por el tiempo, donde la velocidad en la componente X, Y y Z siempre será constante. Esta aumentará linealmente en función del tiempo. Esto quiere decir que entre más tiempo pase, mayor será la distancia recorrida. El radio de R en cuestión de t se puede definir como el cambio de la trayectoria sobre el cambio del tiempo. Esto lo podemos definir como la velocidad de la masa puntual, la cual se puede representar en metros sobre segundo en el sistema internacional. Un movimiento donde la magnitud, la velocidad y la dirección son constantes, es decir, que no cambian con el tiempo, lo definimos como un movimiento rectilíneo uniforme. En general, la velocidad no será constante, pero puede cambiar con el tiempo tanto su magnitud como su dirección. En este caso consideraremos una masa puntual m que en el momento t va a la posición P1. Para el momento donde tenemos un cambio de tiempo, la masa puntual procede al punto 2, donde podemos ver P1 y P2 se define como la velocidad media entre estos dos puntos, dividido el cambio del tiempo menos el tiempo inicial. Esto nos lleva a la velocidad momentánea en el tiempo 0 y los puntos P1 y P2. Podemos llegar al valor límite, donde al hacer el límite encontramos la derivada de la trayectoria en función del tiempo, que esto lo consideramos una derivada temporal de r sobre dt, donde la distinguimos con una apóstrofe sobre la r. Como la derivada de una función con respecto a x da la pendiente de la curva en los puntos P en función de x y y, la velocidad tiene en cualquier punto la dirección de la tangente. Su magnitud está en coordenadas cartesianas. Por eso le sacamos raíz a cada una de sus componentes. Ahora discutiremos la dependencia del tiempo en la velocidad. Como consideremos una masa puntual con la velocidad vt en el punto P1 de la curva vt. En un momento un poco más tarde, donde hay un cambio de tiempo, la masa puntual ha llegado a un punto P2. Tiende allí generalmente a tener una velocidad diferente. Esto lo definimos como la aceleración media. De manera análoga podemos definir la aceleración momentánea, es el límite, como pues se puede ver en la ecuación, y podemos concluir que la aceleración es la primera derivada de la velocidad en función del tiempo y la segunda derivada de la trayectoria en función del tiempo. Es un vector y tiene la unidad dimensional de metros sobre segundo cuadrado en el sistema internacional. Un movimiento con una aceleración constante, donde la magnitud y la dirección no cambian con el tiempo, se le llama un movimiento uniformemente acelerado. Está descrita con la ecuación de la segunda derivada de la trayectoria igual a la aceleración, que es igual a una constante. Esto es nombrado una ecuación diferencial porque es una ecuación entre la derivada de una función y otras cantidades. Esta función es fácilmente solucionable, ya que la velocidad se obtiene integrando, donde se integra la aceleración por un dr, que es igual a la aceleración por la trayectoria, más una constante de integración.
Esta constante de integración b se puede definir eligiendo las condiciones iniciales. Entonces, al resolver esto quedaría la trayectoria en t es igual a 1 medido por la aceleración por el tiempo al cuadrado más la velocidad inicial por el tiempo más c, que es esta misma constante que va a dar las condiciones iniciales. Este vector lo podemos dividir en tres componentes, en su componente x, su componente y y su componente z. Todas las funciones con f de x más c tienen una infinita solución. Entonces, para una misma ecuación diferencial pueden existir infinitos vectores de posición en este caso. Para encontrar un vector específico, lo que tenemos que dar es darles unas condiciones iniciales, que es lo que se encarga la constante de integración b. Del movimiento uniformemente acelerado sale la caída libre. En este caso elegimos como dirección vertical el eje z. Un cuerpo experimenta este campo gravitatorio que genera la Tierra de la siguiente forma. En la aceleración en sus componentes ax es igual a 0 y en su componente de aceleración z es igual a la gravedad, que en el caso de la Tierra es 9.81 metros sobre segundo cuadrado en el sistema internacional. Cuando el cuerpo está en reposo en el tiempo cero desde una altura h, las condiciones iniciales en su posición, en su componente x y y es igual a 0. Z sería igual a la altura y las velocidades en sus diferentes componentes serían 0. Con todas estas condiciones en el sistema se podría reducir a que la posición en el eje z con respecto al tiempo se vuelve a menos 1 medio por la gravedad por el tiempo al cuadrado más la altura. Y cuando la derivada de esto, el movimiento en el plano z se puede representar como una parábola. Para el cuerpo que ha llegado al suelo en z0, el tiempo de caída por la distancia h es la raíz cuadrada de 2 veces la altura sobre la gravedad. Asimismo, con el tema anterior sale el movimiento de proyectiles. Como punto de partida elegimos un x, un y igual a 0 y z igual a la altura. Obviamente en el eje z. Mientras que el eje x marca la dirección horizontal, de modo que la trayectoria del proyectil xz, la velocidad inicial debe ser 0. La aceleración debe ser 9 menos la gravedad. Se convierte entonces en xz, sería la velocidad en x por el tiempo, en y sería igual a 0 y en z se convertiría en menos 1 medio por la gravedad por el tiempo al cuadrado más la velocidad inicial en z por t más la altura. Por lo tanto, el movimiento es una superposición del movimiento rectilíneo uniforme en la dirección xy. Un movimiento uniformemente acelerado en la dirección z, y obtenemos el caso especial del lanzamiento horizontal y para bx igual a 0 el lanzamiento vertical, donde se convierte en z en función de x es igual a menos 1 medio de la gravedad sobre la velocidad inicial al cuadrado en x por x al cuadrado más la velocidad z inicial en z sobre la velocidad inicial en x por x más la altura. Si bien la ecuación diferencial para movimientos con aceleración constante es elementalmente integrable, esto podría no ser cierto para aceleraciones arbitrarias. De ahí sale el movimiento circularmente uniforme. Para el movimiento circularmente uniforme se recorren distancias iguales en intervalos de tiempos iguales. Eso significa que las magnitudes de velocidad es constante y las componentes a phi de la aceleración en dirección de v deben ser, por lo tanto, la derivada de ds sobre dt, y daría la r por la velocidad angular.